Fructifica, fructifica. Es una palabra un poquito extraña como para que la usemos en la vida diaria. Sería muy raro que escucháramos a una persona que dijera a alguien o a algo fructifica. Eh, ¿Sabes qué es la primera palabra que Dios dirigió al ser humano? Cuando Dios hizo su creación, dice la palabra que el Génesis, el primer capítulo, en el párrafo 20, dice, Dios dijo, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Dios los bendijo y dio la orden que fructificaran y se multiplicaran. En el párrafo 24, Dios simplemente ordena que la tierra produzca seres vivientes. Bueno, el párrafo 28, Dios dijo al hombre y a la mujer, los bendijo, primeramente, y después les dijo, fructificad y multiplicaos. Una cosa es multiplicarse, pero otra cosa fructificar. Es el tema que nos ocupa esta ocasión. Bueno, ¿qué respecto a las últimas palabras de Jesús? Bueno, casi las últimas de Jesús, de las últimas instrucciones, las encontramos en los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan. Antes de regresar al Padre, Jesús les dijo, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Es decir, es importante que los cristianos llevemos fruto. ¿Cómo lo podemos lograr? Es necesario permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Entonces podemos llevar mucho fruto. Mucho tiempo me llamó la atención que entre el capítulo 14 y 16 de Juan, que hablan del Espíritu Santo, este capítulo 15, que habla de la vid, que habla de la permanencia, y yo pensé, ¿por qué está intercalado aquí? El Evangelio de Juan es un evangelio corto. Juan razonó mucho, pensó mucho, fue guiado por el Espíritu de Dios cómo escribir, qué escribir en su Evangelio. Bueno, en el capítulo 1, respecto a la creación, los teólogos coinciden en las palabras que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, que esto habla del diálogo en la divinidad. Es decir, las tres personas de Dios, de la Trinidad, hablan, dialogan. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice el segundo párrafo de la Biblia, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Después dice el párrafo que sigue, dijo Dios, sea la luz. Bueno, Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, cuando dice de la persona de Jesucristo, antes que viniera es el Verbo, luego encarnó en Jesús. Pero en el principio, cuando la creación fue hecha, Él hizo todas las cosas por la palabra de su poder. La Trinidad haciendo la creación. Bueno, y Dios pide al hombre, una vez que ya está hecho, que fructifique. Para esto lo bendijo y le ordenó, fructifica. Es decir, hay un propósito muy importante, entre otros, y este es fructificar. Podemos decir que Dios nos hizo para eso. Fructificar es darte sí. Lo que Dios no, como Dios nos hizo, lo que Dios nos puso, lo que Dios nos da, debe producir fruto. En el Nuevo Testamento vemos que es una enseñanza que vez tras vez se repite de una y de otra manera. La Biblia, por ejemplo, nos habla de los frutos del Espíritu, puesto que el Espíritu Santo ha llegado aquí, es para que produzca nuestra vida frutos. Bueno, en el capítulo 14, Juan recoge las palabras de Jesús. Jesús está en el Padre está en Jesús, y los discípulos están en Jesús, por tanto, los discípulos están en el Padre. Nosotros estamos en el Padre. En este momento, cuando Jesús les enseña esto, ellos no lo pueden entender, pero cuando venga el Espíritu Santo a ellos, sí lo van a poder entender. Bueno, todas las ilustraciones nos enseñan que tenemos un comienzo en la vida cristiana
y que tomados de la mano de Jesucristo, viviendo en sus pasos, vamos a crecer, a fructificar, a glorificar al Padre, a hacer bendición a otros. En la presente ilustración acerca de la vid, todos nosotros somos parte de un árbol que se llama vid. Ese árbol es Jesús. Esto recuerdo lo que Jesús les dijo acerca de la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y los miembros tienen relación unos con otros. Se ayudan, se apoyan. Y estando unidos entre sí y unidos a la cabeza que es Cristo, entonces recibimos el crecimiento para ir edificándonos en amor. Somos algo así como una planta, como la vid. La vid, toda la planta, todos los pámpanos, todas las hojas reciben los nutrientes por la savia. En nosotros es como la sangre que reparte todos los nutrientes a cada una de las células de nuestro cuerpo. Bueno, el cuerpo de Cristo necesita la savia espiritual. La sangre de Jesús, que es vida, llega, nos limpia, nos da vida a todo el cuerpo. Pero es menester estar así como unidos los diferentes miembros del cuerpo, unidos a la cabeza. De la cabeza viene la vida. Bueno, hemos hablado de la importancia de la permanencia. El versículo 4, el párrafo 4 de Juan capítulo 15 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesucristo recalca las palabras. Juan tiene cuidado de anotarlas, aunque es corto sus escritos, sin embargo da tiempo, da espacio para decirlo, para explicarlo, para repetirlo una y otra vez. Es muy importante esta enseñanza. Bueno, ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Es algo que debemos de hacer. Algo que quiere decir es buscarlo. Tú buscas qué comer, dónde vivir, qué carro traer, cómo transportarte, con quién casarte, qué estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que buscar a Cristo. Ciertamente Él nos ha llamado, pero buscarlo quiere decir que ocupemos nuestro tiempo en saber más de Jesucristo, en conocerlo más, por la comunión con Él. No solamente estudiar acerca de, sino relacionarnos con. Es decir, hablarle, orar a Él, darle gracias a Él, adorarlo, etc. Quiere decir que ocupemos tiempo en la persona de Jesucristo. Mira, si no ocupamos tiempo en Cristo, vamos a ocuparlo en otras cosas. Así como Cristo nos llama a que lo busquemos, otras cosas nos llaman la atención y nos atraen y nos mueven hacia ellos. De manera que ahí están muchos atractivos. ¿Qué te atrae a ti? ¿Quieres conocer más a Cristo? Bueno, buscarlo implica que hagamos a un lado muchas veces nuestras propias cosas e intereses. Es cuestión de prioridades. Pedro, por ejemplo, le dijo a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. En otra ocasión, cuando algunos dejaron de seguir a Jesús por las cosas que Jesús hablaba, Jesús les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, palabras que dan vida, palabras que nos alimentan, que hacen que crezcamos, que fructifiquemos, que hagamos lo que Dios quiere. Bueno, ¿qué quiere decir que Cristo permanezca en nosotros? He dicho que nosotros debemos permanecer en Cristo, pero ¿qué quiere decir que Cristo permanezca en nosotros? Bueno, Cristo permanece en nosotros cuando sus palabras permanecen en nosotros. Y así lo dijo Jesús. Bueno,
que continuamente nos alimentemos de las palabras de Dios. Las ramas reciben los nutrientes de la planta. Así nosotros recibimos la vida por la comunión con Jesucristo. Dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 16, que cuando el cuerpo está unido, recibimos el crecimiento que da Dios. Bueno, sigamos con lo que dice Juan. En Juan 15, 6. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Es decir, tenemos que ejercer nuestra voluntad. Dios no nos retiene a fuerza. Tenemos que buscarlo y permanecer en Él. El que no permanece, es decir, el que está separado de Cristo, bueno, Dios te dice, está bien, lo echa fuera. Dios no quiere que una rama se separa de la vid y está a un lado. La rama que se separa es echada afuera. Como una hoja que se seca y cae, es quitada de la planta que es la vid. Muchos árboles dejan caer sus hojas muertas. En el caso de otros árboles y plantas, hay que cortar las ramas secas. Yo he tenido en mi jardín algunas plantas que dan flores y bueno, crecen las flores muy bonitas, pero después quedan el tallo seco y la flor seca. En el tiempo del invierno, en enero, diciembre, enero, es tiempo que corto. Hay algunas plantitas que es necesario cortarlas, dejarles 10, 12 centímetros de tallo. Se ve seco. En la primavera va a reverdecer y va a producir flores. Bueno, lo que se seca, porque se apartó de la planta, hay que tirarlo. La ilustración que dice Jesús es, se secan y los echan al fuego y arden. Bueno, ya sea que las eches al fuego o a la basura, lo que se separa, hay que separarlo. Si tú te separas de Dios, Dios quiere que estés junto a Él. Pero Dios te dice, bueno, si es tu voluntad, pues entonces, fuera. Jesús nos dice que Dios es el labrador. Dios es un labrador muy sabio y quiere que su huerto esté verde, con vida, con fruto. El párrafo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús aquí agrega, si llevas fruto, eres mi discípulo. Cabría la pregunta, ¿y si no llevo fruto? Bueno, creo que tú puedes contestar a esta pregunta. Bueno, además de que llevemos mucho fruto, estos párrafos dicen que si necesitamos algo y se lo pedimos a Dios, Dios nos lo va a dar. Bueno, vamos a ver cómo otro pasaje dice lo mismo también. Muchas veces los cristianos vemos esta promesa y la aislamos del contexto. Es decir, el cristiano dice, Dios dice que puedo pedir todo lo que quiera y me lo va a dar. Y le podemos pedir otra casa, otro carro, tiempo, vacaciones, descanso, qué sé yo. Podemos pedir muchas cosas en base a esta promesa. Pero mira, dice Santiago que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Bueno, hay muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca del pedir. Yo quiero hacer referencia en este momento a esta promesa de Jesús. Pidan todo lo que quieran al Padre y os lo va a conceder. ¿En qué contexto Jesús da esta promesa? En el contexto que nos dice que debemos llevar fruto. Dios, como labrador, hace su obra en nosotros. Nos plantó, puso agua en nosotros, nos retiró los bichos, nos quitó las hojas muertas, nos abonó, nos bendijo y espera fruto. Bueno, si estás así como árbol, que como que falta algo, como que falta fruto, puedes decir, Dios, dame agua de vida,
Señor, dame esa savia que produce vida, dame esas palabras de vida eterna. Señor, cuídame de los bichos. Señor, es decir, hay una relación de dependencia de pedirle crecer y fructificar. Dios te va a dar todo lo que le pidas en ese sentido. Debemos ver cuál es la voluntad de Dios y de acuerdo a eso pedirle. Y Dios nos va a dar lo que le pidamos. Cuidado con sacar de contexto las promesas de Dios. Hay cristianos que viven de promesas. Y como aquel que pinta pajaritos en el aire, como aquel que sueña sueños guajiros. Bueno, esa no es la vida del cristiano, no debe ser la vida del cristiano. Si pedimos conforme al Padre nos ha dicho, vamos a recibirlo. Bueno, veamos el párrafo 12. 12 y 13. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Viene otra vez. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Te das cuenta? No es nada más de que Dios nos dé para que nosotros tengamos. En otra promesa Dios dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Es otro contexto, es otra promesa, pero aquí dice para que el Padre sea glorificado en el Hijo que está en nosotros, que nos ha hablado, que nos dice que Él debe permanecer en nosotros. Bueno, eso da gloria al Padre cuando produce el fruto. Y continúa diciendo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. En el contexto de fructificar. En la reflexión anterior mencioné cómo al cristiano le cuesta trabajo entender lo que Jesús dijo. Cosas mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Bueno, mencioné que no se trata de que seamos más que Cristo. Él no lo dijo así. Dijo que las cosas que hiciéramos serían mayores porque Él iba al Padre. Qué interesante. Él lo dijo así porque yo voy al Padre. En ese contexto les dijo que enviaría al Espíritu Santo. Explicando esto, a la luz de lo que estoy comentando hoy, diré que, bueno, Jesús hizo las cosas con un propósito. Así lo dice Juan. Son señales para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Pero a sus discípulos los manda que hagan cosas mayores, no los deja solos, les dice, acompañados del Espíritu Santo, ese que se movía sobre la faz de las aguas y que hizo posible la creación. Bueno, ese mismo Espíritu está en nosotros. Ese mismo poder que operó resucitando a Jesucristo de los muertos, dice Pablo a los Efesios, es el que opera en nosotros y es el que hace posible que hagamos cosas mayores que las que hizo Jesús. Él así lo quiere. En los evangelios se nos narra, Lucas dice así, las cosas que Jesús comenzó a hacer y decir. En el libro de los Hechos nos dice Lucas las cosas que la iglesia hizo. De otra manera podemos decir las cosas que Jesús siguió haciendo a través de su iglesia, y ahí somos nosotros. Las cosas mayores que nosotros hacemos son las que Jesús hace en y a través de nosotros por el Espíritu Santo. Esta es la idea. Entonces así ya no nos podemos sentir incómodos de que, ¿cómo que voy a hacer cosas mayores que Cristo? Bueno, es que Cristo va a estar en ti, el Espíritu va a estar en ti. Por eso Pedro dijo, ¿por qué nos ven así como si nosotros por nosotros mismos hubiéramos hecho las cosas? Sepan ustedes que las que hicimos fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea, porque Jesús nos dijo y nos autorizó para que las hiciéramos. Él en nosotros, permaneciendo en nosotros y nosotros en Él. Bueno, ¿cuánto es que a veces, a cuántas cosas hay que necesitamos y que no nos atrevemos a pedírselas a Dios? Y hay veces que le pedimos muchas cosas, pues que están fuera de la voluntad de Dios. Bueno, el Espíritu Santo nos guía, nos orienta, nos habla de las cosas que podemos pedir al Padre y que vamos a recibir. Bueno, el capítulo 15 de Juan
nos ilustra lo que vamos a hacer ahora como cristianos, pero no solos, sino con el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice el versículo, el párrafo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, aquí encontramos la relación, casi al final del capítulo. Te comentaba que yo me preguntaba por qué todas estas enseñanzas del 15 entre la del 14 y la del 16. Bueno, aquí en el párrafo 26 nos da a entender la relación. Todo lo que Jesús nos ha dicho, la permanencia en Él, la necesidad de permanencia, la necesidad de que fructifiquemos, cómo es voluntario, cómo hay quien quiere permanecer y cómo no, cómo le va a cada quien según decida. En el 26 concluye diciendo el Señor que el Consolador, que va a ser enviado del Padre, el Espíritu de verdad, dará testimonio acerca de Él, de Cristo. Y nosotros también daremos testimonio. Porque habían estado, le dice a los discípulos, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dar testimonio es decir lo mismo que. Cuando los discípulos dan testimonio de Jesús es que ellos dicen lo mismo que dijo Jesús. Ustedes porque han estado conmigo desde el principio. Por eso cuando fue nombrado el sucesor de Judas Iscariote, dijeron los apóstoles, uno que haya estado con nosotros desde el principio, con Jesús. Porque el testimonio se trata de decir lo que Jesús dijo. Es necesario haberlo oído. Bueno, la Biblia nos dice cómo es que la primera iglesia permanecía en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la didaché, era la enseñanza básica que ellos hasta escribieron incluso. Después de los primeros años vieron la necesidad de un apóstol ha muerto, otro también. Es necesario que lo que nosotros fuimos testigos, escribirlo. Y escribieron la didaché, la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Y esa era la doctrina de la iglesia. No hace falta enseñar más. No hace falta, te puedes desviar. La doctrina de los apóstoles, la iglesia permanecía en eso, en la comunión unos con otros para permanecer juntos, en las oraciones, pidiéndole a Dios lo que necesitaban, para que Cristo estuviera en ellos, para que hubiera fruto, para dar gloria al Padre. Bueno, la promesa de que el Espíritu Santo vendrá a nosotros. Qué importante es que para glorificar al Padre, Cristo permanezca en nosotros y demos nosotros lugar al Espíritu Santo para fructificar. Otra vez la Trinidad. Nosotros en Cristo, Cristo en el Padre, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. De manera que así como Dios dijo al principio, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí se trata de que nosotros decidamos, hagamos la voluntad del Padre, permanezcamos en Cristo y que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. ¿Para qué? Para que llevemos fruto, para que cumplamos la orden de Jesús al hombre en su primer palabra que le dirigió, fructificad. Qué importante es entonces que no apaguemos al Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu de Dios, que oigamos lo que el Espíritu nos dice, para que permaneciendo de esta manera en Cristo, para que junto con el Paracleto divino, fructifiquemos, que los frutos del Espíritu se produzcan en nuestra vida y seamos como esa vid, con mucho fruto, y nuestro fruto permanezca. Dios te bendiga.